lo que quería San Pablo, o lo que pretendía San Pablo, cuando celebraba la Eucaristía. O sea, ¿cuál era el fin? Los primeros cristianos de San Pablo en Corinto, ¿cuál era el fin que ellos le daban a la Eucaristía? ¿Por qué celebraban la Eucaristía? ¿Para qué celebraban la Eucaristía? ¿Cómo celebraban la Eucaristía en aquel momento? Entonces, natural, tenemos que saber qué gente tenía ahí. Vamos a comenzar haciendo una oración porque necesitaremos fe. Sin la fe la Eucaristía no se entiende. Así que lo primero que necesitamos es fe. Porque si no, no vamos a entender que Jesucristo le dijera a sus apóstoles: bueno, cuando comáis este pan, coméis mi carne, cuando vais a beber mi sangre, si no tenemos fe, no lo vamos a entender. Por lo tanto, lo primero, vamos a pedir al Señor la fe. Rezamos el Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Bueno, la comunidad de Corinto, como las comunidades de aquel tiempo, pues estaban compuestas de tres clases de personas distintas. Unos eran paganos, o sea, gente que no era judía, y entonces eran paganos, y se convierten al cristianismo, pero venían del paganismo. Otros que eran judíos, y entonces esos judíos había dos clases de judíos. Unos que venían de la diáspora, que eran helenistas, que estaban dispersos por los países donde hablaban griego, helenistas, por lo tanto con una cultura helenista, y otros que eran judíos procedentes de Jerusalén, de Judea. Los helenistas también eran procedentes de Judea, pero se habían dispersado ya llevaban mucho tiempo fuera de Judea y por lo tanto estaban helenizados. Así que tenemos tres clases de personas. ¿Qué hacían esas tres clases de personas en el orden, en el deseo que todo hombre y mujer tiene de unirse a la divinidad? Porque los paganos también tenían sus divinidades, ¿no? Tenían sus ídolos. Los judíos tenían a Yahvé. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, pues los paganos lo que hacían era hacer unos ritos que le llamamos ahora los ritos místicos, de misterios, que bien, eso hay que estudiarlo. Mavías estudia, bueno, no sé tanto, pero bueno, hay libros por ahí, si queréis estudiarlos. No hay así un libro expreso donde se pueda leer expresamente, pero sí, hay libros publicados donde se puede leer. Y una de las cosas más importantes que nos interesa a nosotros con la Eucaristía es que todos los ritos que tenían ellos para unirse con la divinidad terminaban en una comida sagrada. Eso los paganos. Esa comida sagrada podía ser orgías. ¿Sabes lo que es una orgía, no? Bueno, pues las comidas podían ser orgías, o podían ser simple comidas. Algunas veces hasta la comida se componía de pan y vino, simplemente. Y todas esas religiones están muy escondidas por todo el territorio por donde San Pablo fue fundando comunidades. Así que tenemos unos paganos que sabían perfectamente que la comida sagrada le unía con la divinidad. Y además les bajaba a lo profundo para unirse con la divinidad, y allí tenía unos ritos terribles, ¿no? Incluso se sacrificaba a la gente algunas veces, y la sangre de esos niños era los que unían con la divinidad. Bueno, los ritos mistéricos son verdaderamente interesantes de leer y espeluznantes en muchos momentos. Y todo eso pues estaba recogido en la mitología griega, parte, porque había otros pueblos que no eran griegos, pero claro, Corinto era griego, toda la parte de Éfeso, toda la parte que pueblo de San Pablo era de habla griega, por lo tanto de cultura griega, y todos estaban muy extendidos la mitología griega, los mitos, la mitología pagana. Y en la mitología pagana pues, se hablaba a través de símbolos y de ritos, los ritos simbólicos. Naturalmente nosotros, ahora cuando llega el cristianismo, pues tenemos los sacramentos. ¿Y cómo definimos el sacramento? ¿Cómo definimos el sacramento? ¿Cómo definimos nosotros el sacramento? Como las signas que realizan lo que es... Mira, esta mujer sabe. Tenemos el sacramento para nosotros los cristianos católicos es un rito simbólico que produce lo que simboliza. Un rito simbólico que produce lo que simboliza. Eso es muy importante.
porque caramente estos ritos que ellos tenían, los paganos, estoy hablando de los paganos, eso eran símbolos. En la mitología griega era símbolo. Y el símbolo, eran ritos simbólicos, no era mentira. La mitología no es mentira. La mitología es lo más verdadero que existe. Muchas veces la gente dice, cuando se nos escapa, decir, no, es que Adán y Eva era cosa de esos son mitos. Esos eran cuentos. No. Una cosa es el cuento, otra cosa es el mito y otra cosa es la... No son cuentos. Porque los mitos están hablando de un lenguaje profundo que nosotros no entendemos. Pero lo hacen a través de un lenguaje simbólico para que la gente lo pueda entender. Son verdades que nos trascienden. Así que tenemos los paganos que estaban acostumbrados a hacer ritos simbólicos, de comidas simbólicas que los unían a la divinidad. Y entre ellos. Y después había los judíos. Los judíos, todos ellos tenían los ritos que en Judea se hacían. Que eran también, muchas veces eran, nos lo dice el Levítico, ¿no? Cuando tenían aquellos ritos de ofrecer corderos a Dios, y parte del cordero la comía una familia, otra parte la comía el sacerdote, otra parte se ofrecía a la divinidad. Bueno, ellos sabían, el judío sabía perfectamente que querían unirse con la divinidad, con Yahvé, y lo hacían a través del rito de la comida. Naturalmente, los de Judea, los judíos de la parte que venían de Judea, eran más tradicionales. Y los judíos que venían de parte del helenista, de la diáspora, pues eran más liberales. Entonces, estaban uniéndose, pero en tendencias distintas. Unos empleaban la circuncisión, los otros decían que la circuncisión no valía. Bueno, eran los judíos liberales que venían de la diáspora. Bien. ¿Qué pasaba en Corinto? Pues en Corinto lo pasaba que había ritos, había ídolos, y esos ídolos, pues muchas veces tenían carne que se le ofrecía al ídolo. Y se le ofrecía la carne al ídolo, esa carne estaba para ellos ya un poco santificada, en nuestro sentido de manera de hablar. Nuestra manera de hablar. Ellos también sabían, los paganos, que una era la carne normal y otra era la carne empleada y dedicada al ídolo, ¿no? Entonces a San Pablo le hicieron una pregunta, de parte de los paganos. Le hicieron una pregunta: ¿podemos comer la carne que está ofrecida a los ídolos o no? Y San Pablo le hace una respuesta. Y la respuesta la tenéis en el capítulo 10 de los Corintios. Y claro, aquí San Pablo pues les está hablando, le está diciendo de que los ídolos no son nada. Por lo tanto, la carne ofrecida a los ídolos, como el ídolo no es nada, pues se puede comer tranquilamente, no pasa nada, porque el ídolo no es nada. Pero le dice San Pablo a la vez que nosotros tenemos un rito especial, y ese rito especial se lo va a explicar en el capítulo 13. O sea que en el capítulo 10, pues fijaros, habla de la pregunta que le hicieron, y luego se pone él como ejemplo para decir lo que él hacía y lo que le decía a los paganos. Luego habla incluso en el capítulo 11, habla de la compostura que tenían que tener en los ritos, cuando celebran el rito, y aquí habla de las mujeres, de si tenían que poner velo o no tenían que poner velo. Este es el capítulo 11 que no os gusta a las mujeres. Porque San Pablo, dicen ustedes que San Pablo era muy, ¿cómo era? Machista. Y sin embargo, pues el capítulo 11 es una delicia, porque es que San Pablo quería era realzar a la mujer, y le decía que se cubriera en paréntesis. Bien. San Pablo lo que termina diciendo, lo importante que dice San Pablo aquí, le dice, bueno, nosotros los cristianos tenemos un rito especial. Ese rito especial es, comemos el pan consagrado y bebemos una copa consagrada. Los judíos lo entendían perfectamente, porque era lo que ellos hacían en la Pascua, el rito pascual que ellos tenían, ¿no? Los paganos no lo entendían, pero ya se lo había explicado, supongo yo, porque la carta a los Corintios es muy temprano, es la primera cosa que se escribe, el primer escrito que se hace sobre la Eucaristía. Es antes del evangelio que tenemos ahora, de los sinópticos. Es antes. San Pablo escribe antes. Es posible que los sinópticos tuvieran una fuente escrita anterior a San Pablo,